tire la primera piedra a la persona que no ha caído en la tentación de automedicarse. De seguro muy pocos se atreverán porque en nuestro país es muy común que por cada dolor que tengamos recurramos al botiquín. En gran parte de las casas hay antiinflamatorios o analgésicos para controlar el dolor de cabeza, problemas musculares y uno que otro resfrío, sin medir los efectos colaterales que esto pueden producir en las personas. Uno que aprendió de los peligros de la automedicación es Marcelo Ríos. El tenista estuvo internado en el año 2013 por fuertes dolores de cabeza a causa de un síndrome cerebral. Varios especialistas culparon a los fármacos que habría tomado el deportista, los cuales habrían provocado los síntomas. Otro que también reconoció hacer esto es José Miguel Viñuela. El animador tomaba todas las noches medicamentos para conciliar el sueño, pero ellos no son los únicos que han hecho esto. Lo que más sí, paracetamol y esas cosas. La cabeza no va a ir a pagar 40 lucas para que te den paracetamol, po. Constantemente, porque sufro de dolores. Entonces tomo remedio para los dolores de espalda. Yo cuando estoy resfriado tomo un antigripal con un antiinflamatorio. Y me ha resultado, es lo único que me he automedicado. A lo más, me acuerdo que una vez estaba como muy estresada y me compré melatonina, como para dormir. Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los medicamentos son indicados o consumidos de manera inadecuada, mientras que datos del Ministerio de Salud informó que la venta de remedios con receta equivale a un 76,7% de los ingresos de farmacia y el 23,3% corresponde a aquellos de venta directa. El uso indebido de estos puede terminar en serios problemas. Según cifras del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, los medicamentos ocupan la primera causa de intoxicación en Chile, con un 58%. Sí, yo creo que no hay nadie en este país que no esté libre de pecado. Sí, me he automedicado, trato de no hacerlo, obviamente. No es lo correcto, pero sí, por ejemplo, cuando tengo dolor de cabeza, tomo paracetamol. Si estoy enferma de la guata o algo así. Me parece que hay cosas que pueden tener que ver con los resfríos, con la fiebre, con el remedio que 1000 veces te ha dado el doctor para 1000 veces el mismo síntoma, que uno ya puede ir directo a la farmacia y comprarlo, digamos. ¿Pero qué peligros corremos con este tipo de práctica? ¿Puede ser que a la larga el remedio sea peor que la enfermedad? Estas y otras interrogantes intentaremos resolver a continuación en Mujeres Primero. Estamos con don Juan, póngase por ahí. Estamos con don Juan Carlos Ríos del Centro de Información Toxicológica que nos acompaña el día de hoy para justamente desmitificar todos estos temas que obviamente uno sabe. La vecina te recomienda algo para el dolor del estómago que a ella le sirvió, no necesariamente nos sirve a nosotros, nos puede también causar algún daño secundario. Así querido doctor. ¿Usted es doctor? Sí, toxicólogo. Toxicólogo. Okay. Toxicólogo. ¿Los chilenos son buenos para automedicarse? Sí, son buenos. ¿Cuáles son los medicamentos que más utilizan por su cuenta propia? Yo quiero partir retando a la producción primero. ¿Puedo hacer eso o no? Sí, retemos la producción. Porque, mire, me ponen estos frascos y esto es una muy mala educación para la gente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay ahí? Yo ya sé lo que hay aquí. Usted pero sabe. mañana no van a tener idea y esto va a deambular por la casa, porque eso es lo que habitualmente tenemos en la casa. Que guardamos los medicamentos donde no corresponden y después no nos acordamos para qué. ¿Cuáles son los riesgos de guardar algo sin etiqueta, sin fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera? De que lo podemos tomar para algo que nos sirve y que nos puede ocasionar un efecto adverso que no estaba presupuestado. Ok, error número 1 entonces, nunca sacar el medicamento de su caja. Perfecto. A excepción de esto que nos dejaron acá, que es muy bueno. Las dueñas de casa van a entender. Sí, sobre todos todo tenemos el pastillero. Abuelitos, ¿cierto? Que nos gusta ordenarnos. Pero aquí es súper importante que uno tenga muy claro lo que va a colocar en cada pastillero. Y hacerlo semana a semana. Semana a semana y irlo consumiendo, porque si no nos podemos confundir, sobre todo la gente que toma medicamentos crónicos. Esto es muy bueno para la gente que toma medicamentos crónicos. Siempre. Y ojalá tiene el lunes, el martes, pero por el reverso, la gente lo que debiera notar aquí en la etiqueta es cuáles son los medicamentos que tiene ahí. Ya, porque de repente pasó que queda una cuando eran 2. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Como sabe lo que tiene acá, se va a las cajas originales y mira, los medicamentos siempre tienen, o tratamos de que tengan formas distintas. Entonces, si una era chiquitita,
La otra es más grande, entonces uno puede identificar el medicamento. Hay hartas preguntas que tenemos que hacerle porque sabemos que la gente tiene el pésimo o la pésima costumbre de automedicarse y de hacer un desastre y combinaciones con los medicamentos dentro de casa, cosas que no deberíamos hacer porque además nos recomiendan que tengamos un botiquín de primeros auxilios, pero hay cosas que están ahí que no deberíamos usar por cuenta propia. Vamos a responder algunas interrogantes de nuestros amigos en la calle. Presta atención a la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Gloria Cano. ¿Me puedo automedicar libremente con remedios naturales? Excelente. La medicina natural. ¿Qué Como pasa dicen que en todo ese lo tema? natural es bueno, uno raca hasta que se mete hierba, se mete pastillas, se mete infusiones. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Buena. Y lo que nosotros debemos tener claro es por qué me quiero automedicar con productos naturales. Claro. Porque si no, el problema que tenemos es que podemos ocultar un síntoma que es grave y que necesitamos tratarlo realmente con medicamentos. Y la enfermedad se puede agravar. Para cosas simples que uno pudiera saber que una hierba puede ayudar, uno puede utilizar productos naturales, pero siempre debemos tener la tranquilidad y la seguridad de que no podemos usarlos por un tiempo muy prolongado. Es ¿Cuánto decir, tiempo, por ejemplo? Si alguien se toma un remedio para dormir, una melatonina, no sé, eso no sé si es tan natural en realidad. no es tan natural, pero por ejemplo alguien que sufre de Pero insomnio, algo natural. algo natural para poder, le dicen, tómese esta hierbita para dormir mejor. Ya. Y uno toma y efectivamente duerme mejor, no hay ningún inconveniente de que lo consuma. Pero ¿qué pasa si el medicamento no le hace efecto? O la persona aumenta la dosis, la o resistencia. en el fondo no sabe si efectivamente ese insomnio es causal de otra cosa. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno se automedica. Perfecto. Es en el fondo, si uno no tiene un diagnóstico, el problema es que no sabemos si esa enfermedad puede empezar a aumentar, a agravarse, y cuando llegamos al final al médico, esa enfermedad ha avanzado en forma muy importante. Hay muchos remedios naturales que igual no los venden en presentación de este tipo, digamos. Como En oficial, frasco, claro, aunque digan que es natural. ¿Lo podemos consumir libremente? ¿Se dice que es natural? Bueno, hay que tener mucho cuidado que hay muchos medicamentos que se nombran naturales y que no lo son. Y que terminan cómo siendo sabemos un medicamento. identificarlo? Porque en el fondo uno debiera llamarle productos naturales a los que están relacionados con las hierbas, Claro. con las Sin cosas. sin un proceso. proceso químico. Claro, Eso es lo que yo entendería por natural. Si a mí me están vendiendo un comprimido, Ya no es uno natural. debiera en cierta medida cuestionarse si es realmente natural. Le voy a preguntar, Juan Carlos, Sí. alguna página para poder también consultar, pero antes de eso nos vamos a una pregunta en la calle. Mi nombre es María Teresa y tengo la siguiente pregunta. ¿Es verdad que puedo usar un remedio día después que haya vencido? Qué buena pregunta. Otra causa, consecuencia en el fondo de que uno bote las cajas, que uno de repente no le ven la fecha de vencimiento. Pero si uno la tiene efectivamente, ¿cuánto tiempo de gracia tiene para que el medicamento pueda ser usado? No es una pregunta fácil esa que acaba de hacer la auditora. Efectivamente. Para que tú veas el nivel, ¿eh? No, el nivel está muy bueno. No, muy bueno. No me advirtieron del nivel. Es que tú eres un río. Los ríos salimos de cualquiera. Sí, Démosle. Bueno, es muy importante que la fecha de vencimiento en Chile está definida por ley. Es decir, a una caja, una vez que se elabora, se le pone una fecha de vencimiento estándar. Porque hacer estudios para ver si el producto está en óptimas condiciones, es útil o no, es muy caro. Y al final el medicamento tendría que tener un valor mucho más alto del que tiene. ¿Todavía? Todavía. Pero no, yo creo que hay medicamentos que en Chile son relativamente baratos. En el fondo, de repente se confunde un poco a la audiencia con los valores. Pero en ese sentido, volviendo Bueno, a la... lo de barato caro es relativo porque depende del bolsillo. Y Porque depende del lo que tipo de cuesta medicamento. 8.000 pesos para un bolsillo es carísimo. Por eso es interesante lo que dices tú, que en el fondo uno consulte también los principios activos, los ingredientes del remedio para que te vendan lo que tú necesitas y no lo más caro. Sobre todo digamos, si nos vamos a automedicar y eso es responsable. El medicamento sí se puede tomar después de tener un par de días vencido. Lo más probable es que no hay ningún riesgo. Son muy pocos los medicamentos que pueden tener riesgo posterior a la fecha de vencimiento. ¿El riesgo sería que no te pasa nada? Efectivamente, el principal riesgo es que no hay efecto. Claro. Y en el fondo uno cree que se va a curar y no se cura. Y eso, bueno, ese es el peor de los males, digamos. Porque... Claro, es un placebo. Efectivamente podríamos estar frente a un placebo, pero eso también tiene un riesgo que uno dice, bueno, no me hizo nada, me tomo otra pastilla. Perfecto. Entonces termina intoxicándose. Entonces máximo 1 o 2 días después de la fecha de vencimiento que dice la cosa, pero máximo. Claro, un mes puede ser incluso, si en ese sentido no hay mayor
mayores problemas. Pero ahora... Igual uno lo consulta con su médico. Lo que hay que preguntarse es por qué tenemos una caja vencida. Porque siempre tenemos la cabeza. Y lo que hay que preguntarse por qué siempre nos automedicamos. Porque uno va al doctor, el doctor te mira y dice, no, tú tenías esto. Y uno dice, chuta, lo mismo que le dijo a mi amiga, ¿para qué voy a gastar una consulta si el doctor llega y casi ni me mira y me recomienda lo mismo que a mi amiga, mi vecina? Bueno, esa es una discusión que siempre Oiga, ¿alguna página para poder de repente investigar si uno se quiere meter, no sé, toxicología de remedios en Chile, no sé? Bueno, siempre yo creo que una buena página para consultar es la del Instituto de Salud Pública. Ahí están los medicamentos registrados en Chile. Perfecto. Está toda la información, las advertencias cuando hay alguna alerta, para saber si hay algún medicamento que tiene algún tipo de problema, va a estar en el Instituto de Salud Pública. Estupendo. Vamos a revisar la siguiente pregunta, doctor. Preste atención. Atención. Hola, mi nombre es Carolina y la pregunta es, si guardo los remedios en el refrigerador, ¿está bien? Claro, como dicen que hay que mantenerlo alejados de las altas temperaturas, alejado de la exposición a la luz solar, etcétera. El refrigerador alejado de los niños. Bueno, eso depende. La mayoría de los medicamentos se pueden conservar a temperatura ambiente. Los que van al refrigerador en general son los jarabes, son las preparaciones que tenemos que hacer, ¿cierto? Los que tenemos niños, aquí las mamás se van a acordar mucho de mí. Las mezclas de los antibióticos que tenemos que preparar para nuestros niños, ¿cierto? Todo ese arsenal que nos dan cuando se nos resfrían. Entonces, esos medicamentos en general tienen que estar en el refrigerador para que no crezca flora bacteriana en esos frascos. Jarabe para la tos, por ejemplo, al refrigerador. Una vez que ya se abierto. Son esos que se mezclan del polvo con el líquido. Con el agua y uno hace unos batidos y son muy malos. Hay gente que los niños no se quieren tomar habitualmente. Hay gente que tiene la costumbre, y lo he visto en adultos, que el jarabe para la tos, en lugar de ir a buscar una cuchara y servirse la dosis, hacen un taquito. Yo lo hago. Y claro, todas las bacterias. Pero para la garganta. Pero usted sabe lo que puede tener los remedios ahí. Miel con jengibre, que son jarabes para la tos, que no son tan jarabes para la tos. Uno los hace así y lo deja en el velador. Y listo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Ahí puede ocurrir algo muy, muy grave, porque hay jarabes para la tos que contienen una sustancia que es para inhibir la tos. Y esa sustancia puede provocar depresión respiratoria, es decir, que a uno le cuesta respirar. Tengo la experiencia de una tía que me llamó porque hizo exactamente lo que usted decía. Agarró el jarabe y se zampó el jarabe porque ya era muy tarde, no quiso ir a buscar las cucharas, y ese jarabe contenía esta sustancia. Entonces empezó a sentir que le costaba respirar. Por eso hay una medida que te da el doctor, 1.8. Y depende del jarabe para la tos. Hay algunos que no generan ningún problema y que son solo emulsificantes, que van a hidratar la vía respiratoria, pero hay otros que no, que tienen un medicamento. Entonces, si uno no sabe cuál es el medicamento, el riesgo. Y el riesgo de que se contamine con las bacterias de la boca y queden allí y se contamine el jarabe. Pero, por supuesto, porque si en el fondo muchos de estos jarabes son una solución azucarada, por eso son tan dulces. Sí, por eso, para que les guste a los niños, pero no les gusta. Oiga, don Tocayo, tenemos otra pregunta. Ahí está, mire, en la calle la gente quiere saber. Hola, soy Miriam y tengo la siguiente pregunta. ¿Los remedios para adelgazar son inofensivos? Miriam. Esa es una muy buena pregunta y le vamos a responder a Miriam. No son inofensivos, pueden ser muy peligrosos. Va a depender de lo que contengan. De hecho, hace un par de años atrás se retiró un producto del mercado que se utilizaba para adelgazar. Así que en ese sentido, los medicamentos para adelgazar pueden ser muy peligrosos, sobre todo si no hay una indicación médica. Sobre todo automedicados. O sea, absolutamente, claro. Eso puede ser muy peligroso. ¿Pero cuáles son los peligros que se corren? Alteración en la tiroides, porque estos medicamentos buscan alterar la tiroides, entonces en ese sentido hay un riesgo importante ahí. Problemas cardíacos, porque muchos de estos productos tienen componentes que son taquicárdicos, que son aceleradores. Efectivamente, entonces la persona que no está controlada inicialmente puede sufrir de algún incluso tipo una persona que sea como medicada, que sea recomendada por un doctor que pueda tomar estos productos, también incluso podría tener alguna consecuencia. O sea, absolutamente. Imagínate si es automedicado. Por favor, cuéntanos. Doctor, la espirulina, por ejemplo, que está muy de moda, que la recetan como una alga natural, etcétera, y la recomiendan para bajar de peso.
Bueno, habría que ver si hay algún estudio científico que avale la espirulina para bajar de peso. La verdad que desconozco. Quita el hambre, dicen. Puede ser, Dicen. puede ser. Muchas de estas sustancias lo que hacen es que captan agua y en el fondo en el estómago se infla un poco y eso hace que uno tenga muchas mujeres, sensación de... qué buen pase gol que me dio, porque muchas mujeres utilizan diuréticos para bajar de peso, para que les entre el vestido de la fiesta que tienen el fin de semana. Sí. Y se meten diuréticos durante la semana, se deshidratan, quedan estupendas, flacas, regias. Pero el efecto rebote. Pero el efecto... Pero además de eso, se deshidratan y la deshidratación es grave. Puede tener compromiso de conciencia, se puede desmayar y hasta ahí llegó la fiesta. Oiga, a propósito de fiesta, tenemos un Twitter, vamos a revisarlo ya y le iba a hacer una pregunta, pero mientras estaba escuchando la indicación se me olvidó. Así que vamos a ver el Twitter que dice, @mujereslarred, ¿es bueno el propóleo o el propoleo para los niños? Para evitar los resfríos fuertes en invierno y esto complementarlo con vitamina C, propóleo, ¿no? Sí, bueno. En mi país se dice propoleo. Propoleo. Aquí se dice propóleo y efectivamente, así que no vamos a... Para que la gente nos entienda, para que la gente Sí, propóleo. ¿Cómo le dices tú, Julio? Propóleo. Propóleo. Sí, yo también, propóleo. Bueno, propóleo. Ojalá. Dejémoslo en propóleo. No, ya, dele. Estamos hablando en serio. ¿En serio? No. A mí me encanta que no era serio. Propóleo. ¿Puedo tomar? Ya. No haga nunca eso porque le enseña a los niños. No lo hagan eso. Pero ojo que yo creo que el propóleo también tiene mucho alcohol, el del spray, ¿o no? Sí. Por ejemplo. Mira, esa pregunta la necesitamos. ¿Y por qué usted sabe que tenía alcohol? Porque tú sabes que tiene alcohol. No es que toma alcohol pero lo ocupo para la garganta, para purificarme. Efectivamente. Bueno, lo más importante... Lo conoce, ¿no? No. De ahí te lo presenta ya. Lo más importante es la vitamina C. Eso sí es muy importante. Se ha demostrado que la vitamina C tiene un uso preventivo en las gripes, sobre todo el invierno. El propóleo también va a ayudar, pero en ese sentido usemos la vitamina C. Oiga, una vez. Ya va. Vitamina C, ¿qué dosis? ¿De 100, de 500? ¿Y cuánto tiempo antes del invierno para que produzca el efecto? No, la dosis es de 100 miligramos. Las dosis pequeñas, no es necesario tomar las dosis tan altas. Hay unos frascos que te lo venden de 1000 miligramos y la gente se paga 30 lucas porque me voy a reventar vitamina C. Se le llegan a llenar los ojos. No, la dosis habitual es la de 100 miligramos y con eso es suficiente. Ahora, la gente si utiliza una dosis mayor, lo bueno que tiene la vitamina C es que se elimina por el riñón, así que en ese sentido... Eso hay que tener cuidado. Me acordé de la pregunta. Mucha gente que hace ejercicio se automedica quemadores de grasa, diferentes proteínas, etcétera. Yo he escuchado. Y después se enferman del riñón, tienen problemas renales importantes. Dígale que no lo hagan. No se puede hacer porque en el fondo uno fuerza el riñón. Cuando uno le pone una carga, ¿cierto?, muy grande de sustancias al riñón, el riñón tiene que verse obligado a tratar de eliminarla. Y eso no siempre el riñón va a tener esa capacidad. Además que se deshidratan mucho, no consumen suficiente líquido y lo que están haciendo es llevar al máximo a un órgano que no está preparado para eso, claro, o sea, forzándolo. Julio Yun, pan para hoy, hambre para mañana. No. ¿Te duele la cabeza y no te tomas nada? No. ¿Te duele la guatita y no te tomas nada? No, voy como por el té, pero no me automedico. De hecho, tengo una gran pregunta, a ver. con todo respeto. Qué buena pregunta. No sé si es por el tema de la automedicación. ¿Por qué, Crista, hay tantas farmacias en toda la esquina de este Santiago o del país? ¿Es por la automedicación? Lo más probable, por una cosa de mercado, una buena pregunta. En otros países, antiguamente había una ley en Chile donde las farmacias tenían que estar a determinada distancia una de equidistantes. Y eso facilitaba el acceso. Pero en Chile, por alguna razón que desconozco, soy muy joven, así que cuando ya estaban las farmacias en las esquinas, cuando yo aparecí, se instalaron como... cada una de las competencias en una misma esquina, me imagino que una cosa de mercado. Donde hay público cautivo, pero ahí escucha que hay farmacias. Estamos muy enfermos los chilenos, no sé. Ahora, eso tiene una ventaja, nunca hay que verlo todo como una desventaja. La desventaja es que es fácil cotizar, porque uno en la esquina puede... Es cierto, bueno, es fácil ponerse de acuerdo entre ellos para subir los precios. Vamos a revisar la siguiente pregunta de la calle. Doc. Sí. Hola, mi nombre es Fiamma y tengo la siguiente pregunta. Si tengo un resfrío, ¿simplemente debo tomar un antibiótico? Ay, tema peleando. Qué buena pregunta. Yo diría excelente. Excelente pregunta. No pensé que me la iban a hacer. Y venía preparado justo para los antibióticos y dije, ojalá salgan los antibióticos. Venía con el papelógrafo así. Bueno, jamás hay que tomar un antibiótico sin prescripción médica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Sobre todo si alguien encuentra antibióticos en la feria. Estamos muy acostumbrados a que pudieran haber antibióticos en la feria. En ese sentido, el riesgo que tenemos es que muchas enfermedades, muchos resfríos, no son por gérmenes, sino que son por
virus y esos no requieren antibióticos. Y lo que estamos haciendo, y ya hay una campaña mundial, de hecho, Obama hace una semana o 2 semanas atrás quiere bajar a la mitad el consumo de los antibióticos en Estados Unidos porque están apareciendo bacterias resistentes, que ya no hay nada que sirva para poder tratarlas. Y eso es porque consumimos antibióticos sin ninguna limitación y lo que hacen es que las bacterias mutan, siempre están mutando. Entonces cuando se enfrentan a un antibiótico, una bacteria muta para tratar de defenderse de ese antibiótico. Doctor, recomendaciones generales entonces, en la parte de atrás del pastillero, escribir cuáles son las pastillas que nos estamos tomando, nunca botar la caja, ni las instrucciones con la posología para no perder, digamos, la noción de lo que tenemos en la casa. ¿Revisar en la página web cuál era? El Instituto de Salud Pública. Instituto de Salud Pública. No pasar o no vaciar las pastillas a un frasco donde no estén identificadas. ¿Y alguna otra importante que ustedes nos pueda dar? No, yo diría que usted aprendió mucho en esta... Perfecto. ¿Qué nota? Bueno, entonces con eso... Un 7 le damos Juan Carlos Ríos.